En julio de 1973, Bruce Lee murió oficialmente por un edema cerebral a los 32 años. Pero la rapidez del colapso, los medicamentos ingeridos, el calor extremo y los silencios posteriores encendieron un laberinto de hipótesis médicas, conspiraciones y conflictos de escuelas que transformaron su muerte en uno de los mayores enigmas del siglo XX. En 1973, Bruce Lee no era solo una estrella de cine, era un cuerpo llevado al límite, una mente obsesionada con romper fronteras físicas y culturales y un símbolo que incomodaba a Hollywood, a las escuelas tradicionales de artes marciales y a una industria que aún no sabía cómo manejar a un ícono asiático con poder propio. Por eso, cuando su muerte fue reducida a una explicación clínica rápida, la pregunta no fue ¿de qué murió?, sino ¿qué presiones médicas, físicas, sociales y simbólicas convergieron para que su cuerpo colapsara justo cuando estaba a punto de dominar el mundo? En los meses previos a julio de 1973, el cuerpo de Bruce Lee ya venía enviando avisos que hoy parecen premonitorios. Jornadas de entrenamiento prolongadas sin descanso real, un porcentaje de grasa corporal llevado a extremos poco comunes, incluso para atletas de élite, y una presión psicológica constante por el estreno inminente de Enter the Dragon, la película que lo colocaría definitivamente en el centro del mundo. En mayo sufrió un colapso grave, con convulsiones y pérdida de conciencia, y aunque logró recuperarse, aquel episodio dejó claro que su organismo estaba trabajando al límite. Lejos de frenar, continuó con la misma intensidad, convencido de que el dominio del cuerpo exigía sacrificio absoluto. El 20 de julio, en un Hong Kong asfixiante por el calor y la humedad, tras reunirse para hablar de un nuevo proyecto, manifestó dolor de cabeza. Tomó un analgésico recetado que contenía meprovamato y aspirina, se recostó a descansar y cayó en un sueño del que nunca despertó. Cuando fue trasladado al hospital, ya era demasiado tarde. La autopsia determinó edema cerebral sin signos de violencia externa, una conclusión correcta en términos médicos, pero insuficiente para explicar el contexto completo. No se profundizó en la interacción entre fármacos, deshidratación, temperatura extrema, estrés crónico y antecedentes recientes de colapso. El caso se cerró con rapidez, quizá para evitar una tormenta mediática en el momento más delicado de su consagración mundial. Esa combinación de señales previas ignoradas, decisiones médicas mínimas y un cierre acelerado abrió un vacío narrativo que nunca se llenó del todo. Con el paso de los años, ese vacío se transformó en terreno fértil para hipótesis enfrentadas a algunas clínicas, otras culturales. No porque falten datos básicos, sino porque el relato oficial jamás abordó la pregunta central: ¿cómo un hombre que parecía indestructible fue empujado, día tras día, hasta un punto donde el más pequeño desequilibrio bastó para apagarlo? La muerte de Bruce Lee no cerró una historia, la fragmentó en capas que se superpusieron durante décadas. En los días posteriores, la explicación de edema cerebral circuló como un veredicto técnico, mientras el público percibía una desconexión evidente entre una causa clínica escueta y la caída abrupta de una figura en la cima absoluta. Ese desajuste alimentó rumores que encontraron eco porque coincidían con un contexto real de tensiones, su ruptura con escuelas tradicionales, la incomodidad que generaba en Hollywood y la presión comercial de un estreno destinado a cambiar el mercado. Con el tiempo, el debate se desplazó del sensacionalismo a la discusión prolongada. Médicos revisaron la posibilidad de una reacción adversa a fármacos en un organismo exhausto. Especialistas en rendimiento señalaron la hipertermia y la deshidratación crónica como riesgos plausibles, y analistas culturales observaron cómo el silencio institucional y el cierre acelerado del caso impedían una comprensión integral. Cada aniversario reactivó testimonios tardíos, reconstrucciones parciales y nuevas lecturas del mismo expediente, no para negar la medicina, sino para subrayar lo que nunca se investigó a fondo. Así, el impacto de su muerte se convirtió en un fenómeno duradero,
un mito sostenido por datos incompletos, por decisiones tomadas en un momento de urgencia industrial y por una pregunta persistente que atravesó generaciones, no tanto qué explicación es correcta, sino por qué la explicación oficial nunca abordó el conjunto de presiones físicas, médicas y simbólicas que rodearon el final de una leyenda. Con el paso de los años, Bruce Lee trascendió definitivamente la condición de estrella para convertirse en un símbolo universal. No solo el artista marcial que revolucionó el cine de acción, sino el pensador que entendía el cuerpo como un lenguaje en constante evolución. Su muerte, sin embargo, añadió una dimensión trágica a ese legado porque obligó a confrontar el costo oculto de la excelencia llevada al extremo. Mientras Enter the Dragon seguía conquistando al mundo y su imagen se multiplicaba en generaciones de practicantes y creadores, su final se reinterpretó como una advertencia silenciosa sobre los límites humanos frente a la presión permanente, la autoexigencia radical y la falta de espacios para detenerse. Médicos, atletas y filósofos del movimiento volvieron una y otra vez al mismo punto. No basta con dominar el cuerpo, también hay que escucharlo. Así, el legado de Bruce Lee se volvió doble. Por un lado, inspiración pura, ruptura de barreras culturales y físicas. Por otro, un recordatorio incómodo de que incluso los íconos más fuertes pueden caer cuando el equilibrio se rompe. Su historia no concluye con un informe forense ni con una teoría definitiva, sino con una pregunta que sigue viva medio siglo después. Si el mundo estaba listo para celebrar al hombre que desafiaba todos los límites, ¿estaba realmente preparado para proteger al ser humano que cargaba con ellos? La historia de Bruce Lee nos deja frente a una paradoja difícil de resolver. Celebramos a quienes rompen límites, pero rara vez cuestionamos el sistema que exige que esos límites se rompan sin pausa. Su muerte no necesita conspiraciones para ser inquietante. Basta observar la suma de presiones físicas, médicas, simbólicas, que convergieron en un mismo cuerpo y en un mismo momento. El silencio apresurado, las respuestas incompletas y la prisa por seguir adelante revelan una verdad incómoda sobre la fama y la productividad. Cuando el mito crece más rápido que el cuidado, la fragilidad humana queda fuera del encuadre. Por eso, el enigma de 1973 no es solo clínico ni cultural, es ético. Nos pregunta, ¿qué precio estamos dispuestos a aceptar por la grandeza y quién asume la responsabilidad cuando el genio, empujado hasta el borde, se apaga? Mirar a Bruce Lee hoy es aceptar que la verdadera fuerza no siempre está en resistir más, sino en reconocer cuándo detenerse.